Diego Olivera, ex secretario de la Junta Nacional de Drogas. Gracias por acompañarnos. Un gusto recibirte, Diego. No, el gusto es mío de estar acá con ustedes. Bueno, estábamos hablando ya desde el principio del programa, porque además fue la consigna un poco esto Sí, de lo que ha pasado en estos 10 años. Viste que cada vez que se cumplen como números redondos, sí, sí. uno pasa raya habitualmente y evalúa. ¿Qué evaluación haces tú de estos 10 años de implementación, de reglamentación de la venta de cannabis en nuestro país? Bueno, yo estaba fuera de cámaras escuchando los mensajes de los televidentes y me sentí identificado con muchos que decían, bueno, claramente la marihuana es una sustancia que tiene riesgos para la salud de las personas que la consumen, eventualmente para su entorno, pero la legalización bajo este modelo que se legalizó en Uruguay, que no es el mismo que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, permite disminuir los daños que esos mismos consumidores tienen cuando van al mercado ilegal. Bien. Porque es una sustancia la que se accede en el mercado ilegal, que por supuesto no tiene ningún tipo de control con respecto a la sustancia misma, que no hay información sobre qué se está consumiendo y que se acude a un entorno o a través de vínculos que conectan al usuario con el mundo de la ilegalidad. Sin Entonces, embargo, es llamativo sí. la gran cantidad de personas a 10 años que siguen consumiendo el mercado ilegal. Sí, es un tema. De hecho, esa transición de mercados, esa sustitución del mercado ilícito por un mercado legal, es un proceso que se estudia en los distintos países, en Estados Unidos, en Canadá en particular, que han legalizado, también ha sido progresivo, no ha sido inmediato, porque las redes ilegales estaban suficientemente instaladas y porque los mercados, los nuevos mercados legales necesitan de cierto tiempo para que se aceiten todos los mecanismos de la cadena de distribución y también en el caso uruguayo, los mecanismos que son bastante estrictos en nuestro país, que hacen a todo el control circundante al mercado, desde el registro, la adhesión de los puntos de venta, que en nuestro caso son farmacias, el control de las cantidades adquiridas por los usuarios, es decir, todo eso tiene que funcionar en un marco de un estricto control que quizás no ha sido lo fluido o lo veloz que se hubiera esperado. Pero lo cierto es que todavía no hay datos muy recientes. Me consta que la Junta Nacional de Drogas está haciendo una nueva encuesta que nos va a actualizar la situación. Pero sí es una cantidad importante. Los que están registrados, pero además los que acceden por la vía del uso compartido. El cannabis es normal, así como también otras sustancias tipo el alcohol, que uno sea el que adquiere y luego eso se comparte, ya sea entre amigos o en familia, o con familiares, de modo tal que no es solamente la cifra de las personas que están registradas, sino es algo más. Ustedes decían, bueno, un 60% de los usuarios, con los datos que tenemos, no participa del mercado legal, pero no está estrictamente vinculado al narcotráfico. Hay otras situaciones, por ejemplo, de autocultivadores que no están registrados y que entonces, digamos, no figuran en los registros administrativos, pero tampoco están en contacto con el narcotráfico. Otro de los datos relacionados a ese 60% que aparecía es que aquellos que acceden más al mercado ilegal tienen que ver con los que tienen menos recursos relacionado a eso. ¿Es así? ¿Es efectivamente así o no? Puede haber algo de eso, no está, yo al menos no conozco un estudio que se pare firme en datos que demuestren eso. Lo que sí es cierto que el mecanismo de registro, por lo que implica de tener que documentar un domicilio, tener que concurrir a una oficina pública, a brindar datos, ha generado que algunos grupos en particular, y ahí pueden entrar sectores de mayor vulnerabilidad social, tengan algunas dificultades adicionales para registrarse. Pero no lo veo como tan fuerte el sesgo. Lo que sí complica es, y creo que en algún mensaje aparecía, el tema de la disponibilidad de una farmacia registrada que venda, porque realmente hay departamentos donde no hay ninguna farmacia registrada y entonces, bueno, las personas que allí habitan pueden registrarse, pero luego no necesariamente pueden comprar, salvo que estén de viaje. Son cuestiones que en nuestra legislación se incluyeron como medidas de cuidado, de protección, para que este mercado no creciera excesivamente, pero que eventualmente están complicando el acceso de algunas personas. Y una pregunta, con respecto a la gente que no puede registrarse, ¿se puede hacer un razonamiento lineal de que esas personas que no se registran van al mercado ilegal?
Tampoco. Es posible, digamos, es posible. Lo cierto es que hay algunas investigaciones muy recientes, por ejemplo en la Universidad Católica, un grupo interesante de investigadoras que están trabajando en esta idea de la emergencia de un mercado gris, que se parece mucho al mercado legal, porque es de producción local y es de intercambio entre personas uruguayas y no se generan estructuras de crimen organizado ni de narcotráfico, pero que no están estrictamente incluidos dentro de la ley. Entonces ahí un poco la disyuntiva es cómo tiene que responder nuestro marco legal con respecto a esas situaciones para justamente abarcarlas y tenerlas bajo el control del Instituto de Regulación. Ahora, Diego, al momento de reglamentarse el consumo de cannabis en nuestro país, ¿faltaron campañas de comunicación vinculadas con los problemas que trae el consumo del cannabis, como cualquier otra sustancia psicoactiva? A ver, ahí lo que está detrás de esa preocupación es la discusión de cuánto sirven las campañas, ¿sí? Es cierto que siempre puede uno pensar que es positivo hacer campañas, advertir sobre los riesgos. Lo que como medida regulatoria tiene mayor efecto es que en el mercado de cannabis no se permite hacer publicidad. O sea, veamos esta parte. Cuando uno estudia los efectos nocivos sobre la salud pública que tuvo el mercado de tabaco y que sigue teniendo el mercado de alcohol, se encuentra que en los países donde no hay casi ninguna regulación sobre la publicidad y el marketing, son en los países donde mayor consumo abusivo y nocivo hay. Yo creo que fue muy inteligente el Uruguay en decir, bueno, en nuestro país la regulación del cannabis no va a permitir que las empresas promocionen, que incentiven al uso, que es una parte que quizás no se ve porque simplemente no está, pero que genera algo bien diferente con esas experiencias históricas. Pero, por ejemplo, con el tabaco hubo campañas muy claras, ¿no? En su momento, dando a conocer los efectos negativos, mismo lo de las cajillas que tenían estas pero figuras. Claro, pero ¿sabes qué pasa? No está claro que... Te lo digo porque acá hemos tenido, hasta docentes y demás que han reclamado eso, Sí, ¿no? Pero eso es más por una... Yo sé que es polémico esto, pero tiene más que ver con una tranquilidad de conciencia que con un efecto real. O sea, las políticas públicas, como tantas otras cosas, se miden en su eficacia. Y con respecto al tabaco, lo que sabemos que tuvo mayor efecto en la reducción del consumo fue los impuestos que se le colocaron a los precios y la eliminación de la publicidad. Y algunas cuestiones de prevención ambiental, como por ejemplo que las cajillas no estén en los exhibidores al alcance del consumidor. Que no se permita fumar dentro de los espacios cerrados. También, bueno, pero eso tiene más que ver con una medida de protección a los que no fuman. Ya lo sé, pero mucha gente ya se sentía como... Sí, por supuesto. Bajo del consumo. Pero el tema es que como todas esas medidas en Uruguay se tomaron juntas en muy pocos años, es muy difícil aislar cuánto del efecto de reducción del consumo de tabaco se le puede atribuir a las campañas, al empaquetado plano, a la previsión de publicidad. Lo que la evidencia internacional nos indica es que las campañas masivas no es que esté mal hacerlas, pero que tienen poco efecto sobre las decisiones que las personas toman. Porque de hecho hoy hay muchísima información sobre los efectos de la sustancia disponible para las personas. Por supuesto que el Estado puede hacer publicidad, de hecho, o campaña de presión. De hecho, se hizo en la administración pasada y en esta también se hace. Pero, y fue materia de discusiones. Esto que estamos hablando fue materia de discusión, por ejemplo, entre Manini Ríos y Daniel Radío, que es el actual secretario. Totalmente, y ahí hubo una respuesta de la Junta Nacional de Drogas y del IRCA en instalar cartelería, hacer publicidad en la televisión. Pasa que, bueno, para el Estado, con las restricciones presupuestales que el Estado tiene, no siempre es fácil sostener campañas masivas en los medios, porque, bueno, son caras de hacer. Entonces, yo matizaría un poco esa cuestión de las campañas por todo esto que dije. Con respecto a lo legislativo, a lo normativo, ¿se tendría que seguir avanzando? Y si se tendría que seguir avanzando, ¿en qué? Sí, yo creo que estos 10 años de experiencia dan mucho material para evaluar. Creo que la tónica de los mensajes que fuiste leyendo, que fueron llegando, da un poco la evaluación que la sociedad hace, mayoritariamente a favor, sin desconocer que la marihuana es una sustancia perjudicial. En ese sentido, hoy uno no escucha en el debate público, en el sistema político uruguayo, alguien que se pare firme a decir esto habría que deshacerlo, habría que dar marcha atrás. Eso no está presente. La idea sobre cómo seguir, yo creo que ahí puede dividirse en dos grupos, los que piensan que hasta acá llegamos y así está bien, y otros, entre los cuales me incluyo, que creemos que algunas de las medidas
que hoy existen son innecesarias y que generan ineficiencias, por ejemplo, en la provisión de cannabis a las personas que quieren acceder, que muchas veces se encuentran con que van a la farmacia y no hay cannabis, que deberían ser corregidas. Por ejemplo, que además de la farmacia se pueda distribuir en otro tipo de establecimientos para que la cobertura sea en todo el territorio nacional, que las personas que visitan el país puedan acceder en las mismas condiciones que acceden los que vivimos en Uruguay, para no generar un incentivo a que el mercado ilegal abastezca al ¿Pero turismo. eso no se había llevado a modificar, lo de los No, extranjeros? se discutió, Sí. hubo una expresión muy clara de ministro de Turismo, del propio Daniel Radío, que recién lo mencionaban, pero no se dio el paso de cambiar. Quizás se dé en este último tramo del gobierno, no lo sé. Pero hay cosas para cambiar, incluyendo lo del registro, que quizás no deba ser eliminado, o sí, no lo sé. Yo iría más por la eliminación del registro, pero quizás algunas personas preferirían que fuera sin tanta información, sin tener que documentar el domicilio. ¿Los niveles de THC? Los niveles de THC hay que equipararlos a lo que son las bebidas alcohólicas. O sea, uno puede comprar desde una cerveza que tiene 4% hasta una bebida de alta graduación que tiene 40% de alcohol. Claro, pero su incremento generó que más gente se volcara, su incremento en el THC. Exacto. Se incrementara la cantidad de gente que fue al mercado legal. Yo soy de la idea de que en el mercado legal tiene que estar disponible todo el abanico de productos. Bien. Obviamente, aquellos productos que tienen mayor concentración de THC, hay que tomar medidas para no incentivar su uso. Un precio más alto, advertencias en el empaquetado de un tenor más importante, pero no deberíamos privarnos de tener esos productos en el mercado, porque lo que generan es, nuevamente, que existan mercados paralelos que son indeseables, ¿Se justamente. ha podido conocer un poco el perfil de los consumidores? Me refiero a edad. Bueno, obviamente sabemos que si bien los menores no pueden registrarse, también acceden, ¿no? Sí, pero con respecto a los menores de edad, nosotros, esto es un dato interesante y a veces poco conocido, teníamos una trayectoria de incremento en el uso entre adolescentes que de 2016 en adelante se plancha. ¿Sí? Dejó de crecer, no creció el consumo en adolescentes, que sí crecía antes en el prohibicionismo, dejó de crecer luego de la legalización. Entonces lo que nos puede dejar tranquilos es que la legalización al menos no implicó un aumento del consumo entre adolescentes, que era por supuesto una gran preocupación. Y sobre el perfil, yo creo que se cayó un poco el mito de que el consumidor de marihuana era algo así, bueno, como un joven apático, quizás medio marginal en la sociedad, que eso era algo como que estaba en la cabeza, en el imaginario colectivo. Y bueno, cuando fuimos a las farmacias a ver cómo funcionaba esto o adquirir cannabis, vimos que es una diversidad de perfiles, de hombres, mujeres de distintas edades, con distintas profesiones, de distintos extractos sociales, ¿sí? Que no tenía nada que ver aquel prejuicio del consumidor, porque eso es lo que genera el prohibicionismo también, una estigmatización de los usuarios que no contribuye a una política más saludable. De hecho, se trata de transparentar algo que existe, que es el consumo de una sustancia, y tratar de hacerlo en un marco donde se reduzcan los daños. ¿Y vos considerás que este paso que se dio con la marihuana podría llegar a darse con otras sustancias, con otro tipo de drogas? Lo que pasa es que ahí habría que ver de qué sustancias hablamos. Cocaína, por ejemplo. Por ejemplo, sí, es el ejemplo que en general se habla, porque es la sustancia luego de la marihuana más consumida. También se habla del hecho de los psicodélicos, los hongos, el LSD. Yo creo que ahí hay un camino más claro para seguir adelante en los psicodélicos. En el caso de la cocaína, el problema que tenemos es que hay instalado un tráfico internacional muy potente con organizaciones, bueno, lo hemos visto últimamente, con organizaciones transnacionales de tráfico, con una cadena de abastecimiento, sobre todo hacia Europa, que pasa directamente por nuestro país, y entonces uno no podría resolver ese problema legalizando en un país tan chiquito como el Uruguay, porque el flujo es independiente de lo que nosotros hagamos del tráfico ilegal. Entonces ahí sería una medida que para mí sería deseable, ¿sí? Con una regulación obviamente muy estricta con respecto al uso de esta sustancia y a la distribución, pero que requeriría una coordinación internacional, la participación de varios países simultáneamente. Con respecto a la discusión de si los clubes canábicos tienen que dar su dirección, y al mismo tiempo los que creo que son los que generan su propio cannabis, sobre todo en aquella discusión que creo que se dio con la Rañada, Sí.
con respecto al control y bueno, evitar justamente que esos, me parece, son esos mercados grises, ¿no? Que pueden transformarse. Claro, ahí lo que planteaba el ministro Larrañaga tenía que ver con que el contralor de los clubes lo realizara la policía. Bien. Y no el IRCA, que lo realiza el IRCA con su equipo de especialistas y de fiscalizadores. Nuevamente, ¿por qué? Porque se suponía, algo que no pudo ser realmente demostrado, que los clubes canábicos están produciendo mayor cantidad de la permitida, y que ese exceso de producción se desviaba hacia mercados ilegales o inclusive hacia países fronterizos. Eso la verdad es que no pudo ser demostrado y en el análisis que se hizo en el Poder Legislativo se convocó al IRCA, se vieron realmente la densidad de los controles que el IRCA realiza sobre los clubes canábicos y se entendió que de esa manera estaba bien. En un principio hubo mucha resistencia por parte de las farmacias. ¿Cómo ha ido progresando esto? La verdad es que mucho más lento de lo que sería necesario. Yo creo que ahí realmente tenemos uno de los cuellos de botella. Yo no sacaría las farmacias que están vendiendo, que son unas 30 y largo, yo no sé si quizás se haya llegado a las 40 farmacias adheridas, pero claramente es necesario sumar otros puntos de venta con lógica de dispensación segura de cannabis y supervisada y controlada con los mismos requisitos, pero permitiendo la participación de otras empresas, por ejemplo, como existen dispensarios de cannabis en otros países y realmente no es un problema. ¿Pero en qué lugares podrían llegar a ser específicos? ¿Un lugar Comercios, específico? Exacto, a nosotros en Uruguay nos cuesta visualizar esto, salvo algunas personas capaz que han viajado, pero por ejemplo en Europa el tabaco no se vende en cualquier lugar, sino que se vende en estancos de tabaco, que son comercios que tienen una licencia para vender tabaco, pipas, etcétera, y todo lo que tiene que ver con la cultura del consumo de esa sustancia, y hay un estricto control de edad al momento de vender, lo mismo las licorerías, es decir, dispensarios de cannabis, licencias para personas que están interesadas, ni que hablar, los grow shops, que son tiendas donde se venden insumos para el cultivo de cannabis, podrían ser parte de esta solución. Con respecto al cannabis medicinal, ¿qué rol juega en todo esto? Sobre todo teniendo en cuenta que hace poquito, creo que fue en junio de este año, una industria una fábrica importantísima de la nada cerró, dejó a muchos trabajadores en seguro de paro, etcétera, un problema bastante más grande que tiene que ver con la industria. Pero ¿qué onda todo el mercado en ese sentido? Bueno, ahí pasaron como varias cosas. En ese episodio específico de Salto se está investigando una posible estafa, o sea que ahí hay que ver bien qué pasó. No necesariamente tiene que ver con la realidad del mercado internacional de cannabis medicinal, sino con un eventual delito que se está investigando. Lo cierto es que, bueno, en determinado momento, años 2017, 2018, existía en los mercados financieros como una gran expectativa con respecto al desarrollo del cannabis medicinal como un producto internacional y que se pensaba que iba a tener un gran mercado, y entonces existieron como un flujo de inversiones muy importante y se abrieron un montón de empresas, y hoy eso está, digamos, como bajando a la normalidad, a una normalidad razonable de una sustancia que tiene beneficios medicinales, sí, pero donde también la ciencia está avanzando paso a paso con respecto a para qué patología sirve, para qué circunstancias. Y además, nuestra autoridad sanitaria en el tema medicamentos, que es el Ministerio de Salud Pública, ha tenido una actitud extremadamente cautelosa a la hora de habilitar productos. Solo se han permitido algunos tipos de aceite conteniendo un solo cannabinoide, y eso de alguna manera ha limitado las posibilidades de la expansión de este mercado de cannabis medicinal que está obviamente en discusión todavía. La reglamentación, que era algo de lo que se quejaban, digamos, los dueños de esa empresa de Salto en particular, ¿crees que está bien así como está? No, yo creo que el Ministerio de Salud Pública en Uruguay ha tenido una visión excesivamente restrictiva del tema. Porque de hecho hay otros países, pienso en Israel, pienso en Alemania, en Australia, en Canadá, o sea, países muy serios con respecto a sus reglamentaciones vinculadas a la salud pública, que tienen, digamos, una cantidad de productos medicinales mucho más amplia, siempre y cuando estén bajo prescripción médica, ¿no? Ese es el corte claro para el acceso a productos medicinales. Tiene que haber un médico supervisando el proceso y prescribiendo. Pero en general se entiende que, digamos, el uso del cannabis, mismo de las flores vaporizadas y demás, podría ser parte de ciertos tratamientos que en Uruguay hasta el momento no están permitidos, lo cual mantiene el uso medicinal de una manera muy restrictiva.
Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un gusto enorme recibirte. No, por favor, para mí fue un gusto estar con ustedes. Gracias.